Un saludo muy especial a cada uno de mis hermanos, de mis amigos. Gracias, muchas gracias le damos a Dios y a ustedes por estar al pendiente de nuestro ministerio Camino a la Verdad. Sé que muchos se han preguntado qué ha pasado, por qué el hermano Joan no ha vuelto a subir videos. Y bueno, la razón es sencilla. Su servidor cambió de ciudad. Actualmente estoy en Medellín. Dios ha permitido que junto con mi familia estemos acá en esta ciudad para comenzar mis estudios en teología. El Señor nos ha dado la bendición de poder comenzar mis estudios y de esta manera crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero a su vez en espiritualidad y consagración a Él. Así que ese es el motivo del por qué no hemos podido subir más material a este maravilloso ministerio. Han sido meses de adaptación. Desde el mes de febrero que estamos aquí en la ciudad de Medellín, haciendo un sinnúmero de cosas, dentro de ellas el poder estudiar, ¿verdad? Concentrarnos en los estudios de teología. Ha sido una experiencia maravillosa. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Gracias porque sé que estoy en sus oraciones. Gracias porque sé que han estado pendientes y siguen enviando sus preguntas. Eso me motiva, eso me lleva a seguir adelante con este ministerio, que con mucha humildad y amor hacemos esto. No lo hacemos con la finalidad de tener recursos económicos. Esa no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es poder conocer la verdad. Como dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso nuestro ministerio Camino a la Verdad está gozoso, está feliz, porque tras bambalina hay una persona que nos apoya en esto, mi esposa, que siempre está ahí para ayudarme en todo el proceso y la preparación del material, y especialmente para complacer en lo posible a ustedes, que son los que nos dan la motivación para seguir adelante. Gracias, muchas gracias. Así que vamos a volver nuevamente con nuestra sección de preguntas y respuestas, pero también vamos a tener un nuevo programa, pero más adelante les vamos a hablar de ello. Va a ser de mucho beneficio y de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que le pedimos que sigan orando por este servidor, por su familia. Es un reto estar aquí en la ciudad de Medellín. El Señor nos ha bendecido muchísimo y bueno, aquí estamos para crecer y sobre todo para que lo que aprendamos ponerlo al servicio de cada uno de ustedes, especialmente de nuestro Dios. Porque nuestro mayor anhelo es ver que Cristo vuelva muy pronto. Eso es nuestro mayor anhelo. Hoy queremos compartir con ustedes una pregunta que nos han hecho desde hace unos meses, que no pudimos responder en su debido momento por lo que ya les he contado, pero que hoy queremos responder. Esa pregunta que nos la ha hecho una persona muy especial. Queremos hoy iniciar nuevamente nuestra programación de preguntas y respuestas con la pregunta que nos han hecho. Pregunta que dice así: ¿crea Dios el mal? Pregunta interesante. Así que no te pierdas, quédate hasta el final para que puedas escuchar esta respuesta.
Isaías 45:7, que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo, Jehová, que hago todo esto. Algunas versiones dicen crío, otras versiones dicen creó. La razón de este versículo, el versículo 7 de Isaías 45, tiene un contexto. Y queremos responder esta pregunta en tres partes. Pero antes de entrar a estas tres partes, quiero compartir que hubo un hereje hace muchos años atrás llamado Marción. Usó este pasaje para probar que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Y esto es una herejía, porque no podemos decir que hay dos dioses diferentes. Hay un solo Dios, nuestro Padre Celestial, Jehová, el que creó los cielos y la tierra. Un solo Dios, un Dios misericordioso, tardo para la ira, como dice las Sagradas Escrituras. Sin embargo, no solamente este Señor utilizó este pasaje para describir lo que ya les hemos contado, sino que otras personas, en cierta ocasión, una persona me comentaba que Dios había creado al diablo. Eso es una cosa tremenda. ¿Cómo podemos decir nosotros que Dios creó el mal, que Dios creó el diablo? Menos mal, la Biblia contundentemente nos relata que Dios creó todo bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Y si vamos específicamente a la creación de Lucifer, no del diablo, dice Ezequiel capítulo 28, y usted lo puede leer con tranquilidad, las descripciones que se dan de este ser, Lucifer, como se llamaba en su momento: perfecto, hermoso, sabio, un ángel poderoso. Pero nosotros debemos entender que así como tú y yo tenemos la libertad de elección, los ángeles también la tienen. Y tristemente, Lucifer en su momento decidió irse del lado del mal, le dio rienda suelta a ese sentimiento de envidia, de supremacía, de autosuficiencia, y lamentablemente dice la Sagrada Escritura que no se halló lugar para él en el cielo, ni tampoco para los ángeles que se colocaron de su lado, y tuvo que ser echado del cielo, un lugar de armonía, de paz y de tranquilidad. Un ser como el diablo no puede habitar en un ambiente, en una atmósfera tan maravillosa como la del cielo. Entonces, muchas personas han utilizado este pasaje de Isaías 45:7, también pasajes como el de Amós 3:6, donde se dice que Dios trae la maldad. Pasajes como el de Jeremías 18:11, donde dicen que Dios trae la calamidad. Es importante entender que la Biblia dice claramente que Dios es un Dios lento para la ira, grande en misericordia y amor. Un Dios que es luz y no tinieblas, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y también hay otros textos donde podemos tener la certeza que Dios jamás permitirá ser tentado por el mal. Primera parte, Dios es soberano. En la Biblia hay muchos textos controversiales y el de Isaías, que estamos estudiando, es uno de ellos. Pero hay que entender que todo versículo tiene un contexto inmediato y es el que queremos analizar. El contexto de este versículo 7 de Isaías 45 es un contexto donde Dios comienza en el versículo 1 hablando del rey Ciro. Es importante anotar que Ciro, para el tiempo de Isaías,
no existía todavía. Faltarían cientos de años para que pudiera llegar Ciro. Pero como Dios es un Dios soberano y conoce el fin desde el principio, Dios le da un mensaje a Isaías. Porque Dios sabía que el pueblo de Israel, para el tiempo de Jeremías, aproximadamente cuando muere Isaías, unos 70 años más o menos, comienza el ministerio de Jeremías. Para el ministerio de Jeremías llegaría el momento en que la nación de Israel, especialmente la parte sur, la de Judá, la tribu de Judá y todo, cuando el reino se dividió en el rey del norte, que estaba constituido con Samaria y otras ciudades más, y el reino del sur, que estaba como capital Judá, en ese momento serían llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor. Y dice la profecía que Jeremías, recibiendo el mensaje divino, le dijo al pueblo que estarían cautivos por 70 años. Entonces, el Señor le revela a Isaías que iba a haber un rey llamado Ciro, de los medos y los persas, que sería su ungido, su siervo, para darle libertad al pueblo de Israel. Entonces, Dios es soberano porque Dios le dio el mensaje a Isaías para que Isaías pudiera profetizar que en su momento este rey Ciro le iba a dar libertad al pueblo de Israel. Y efectivamente fue así. Pero es importante entender que cuando Ciro llega y derriba todo este imperio que tenía Babilonia, también llegó la calamidad. Y es ahí donde queremos entrar en la segunda parte. Porque es importante que podamos buscar el significado de esa palabra mal. Y en hebreo, la palabra mal significa ra. Esta palabra se usa en diferentes sentidos en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 9 y versículo 17, está la frase árbol del conocimiento del bien y del mal, ra. Pero también se puede utilizar cuando el Señor dice en Génesis 6:5 que la maldad en ese momento era grande, maldad, ra, la palabra hebrea. Pero bajo el contexto de Isaías 45, la mejor traducción puede ser calamidad o desgracia. Y esto es importante explicarlo porque, como les dije, el contexto nos dice a nosotros que Ciro vendría a darle libertad al pueblo de Israel, pero que a su vez traía calamidad a la nación de Babilonia. Ahora, ¿es Dios el que crea esto? No. Recuerda lo que dije en el principio. Dios nos creó con la libertad de elección. Y les voy a dar un ejemplo. Si una persona alcohólica bebe de una manera desenfrenada, ¿será que esto en algún momento va a traerle consecuencias a la salud? Por supuesto que sí. Si una persona drogadicta, si una persona que consume droga de manera excesiva, ¿será que esto le va a traer algún mal en algún momento? Sí. Los males que nos llegan a nuestras vidas muchas veces es por las malas decisiones que nosotros tomamos. Babilonia, adorando a otros dioses, había creado para sí calamidades, desgracias. La Biblia dice en Daniel capítulo 5 que cuando Belsasar disfrutaba, tenía una gran fiesta, estaban embriagándose, estaban siendo atacados por este nuevo imperio, los medos y los persas, y fueron conquistados y muchas personas murieron. Pero esto no quiere decir que sea Dios el que trae el mal, no, porque es importante entender que la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 y versículo 8 que Dios es amor. Dios no quiere el mal para nadie, pero sí es importante entender que muchas veces Dios permite
que el mal llegue a nuestras vidas para que nosotros podamos entender que necesitamos de Él, que Dios es soberano, que Él quiere el bien para mí, pero como yo actúo de manera contraria a sus preceptos, llega el mal, y en medio de ese mal Dios quiere que yo lo reconozca, que Él es el soberano, que Él es el único que me puede ayudar. Dios no es el autor del mal, porque toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es importante entender esto. Dios no es el autor o el originador del mal. Esto sería totalmente contradictorio con toda su naturaleza y su carácter. Y esto lo revela la Sagrada Escritura. Dios te dice, no matarás. Dios dice, no cometas adulterio. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Dios dice, no codicies. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Dios vaya en contra a su carácter. Por lo tanto, Dios no es el creador del mal. Pero es importante entender que muchas veces cuando llega el mal ha sido por nuestras consecuencias. Dios no es el originador del mal. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Por eso, en este versículo de Isaías 45:7, no es que Dios haya creado el mal, no. Dios permite que la libertad de elección, el libre albedrío que nosotros tenemos, lo podamos utilizar de la manera correcta, siguiéndole a Él. Así que si tú hoy estás pasando por un momento difícil, una calamidad, algún momento que ves que no hay esperanza, mira al cielo. Dios está dispuesto a ayudarte. Si has pecado contra Dios, arrepiéntete de todo corazón, pídele perdón a Dios y Dios te va a perdonar porque está escrito en su palabra. Pero nunca pienses que lo malo que te pueda estar pasando en este momento es por culpa de Dios. Nada de eso. Dios quiere lo mejor para ti. Pero recuerda que en medio de la adversidad está Cristo a tu lado, dispuesto a ayudarte, dispuesto a darte la mano para salir de esa situación. No demores. Es importante que entendamos esto. No demores. Es importante que vayas a Dios. Es importante que vayas a Cristo. Él está esperándote con los brazos abiertos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más es un placer estar con ustedes. Nos vemos en otra próxima emisión.